en oportunidades, la verdad, en que el orgullo es nuestro por la oportunidad que vamos a tener de la charla que vamos a tener a continuación. Vamos a contarles de qué se trata. Vamos a tener la posibilidad de entrevistar una vez más, no es la primera vez que lo hacemos en Chaco Televisión y esto es un agradecimiento especial para él, para cada vez que viene a la Argentina, a su país, se hace un tiempito para la provincia de Chaco. Bernardo Klicksberg es un pensador argentino que está viviendo en Nueva York porque está trabajando en este momento, entre otras cosas, para la Organización de Naciones Unidas como asesor permanente, pero es de los más premiados a nivel mundial por su obra y contribución a las ciencias económicas y sociales. Él no solamente es economista, sino sociólogo, contador público, profesor, asesor, reconocido pensador y analista de temas económicos, sociales, medioambientales y de organización mundial. Autor de innumerable cantidad de libros, por lo menos 50. El doctor Klicksberg ha sido destacado justamente por uno de los temas que ha instaurado en su larga trayectoria, que tiene que ver con la posibilidad de una mirada más igualitaria respecto de la redistribución de la riqueza que permanentemente es tan desigual en el mundo. Lo vamos a saludar antes de compartir un video cortito para introducir en uno de los primeros temas que vamos a charlar. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Leila y Gabriela, los saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Leila, Gabriela. Es un gran gusto estar con la televisión, el Chaco, que ustedes llevan adelante con tanta calidad, con tanto compromiso de servicio. Ustedes contribuyen a lo que yo llamo elevar la calidad del debate en la Argentina, que es fundamental. Bueno, para nosotros es un verdadero gusto que lo diga usted. Nos esforzamos a diario, somos muchos y muchas las y los trabajadores que tenemos ese compromiso social necesario, ese plus que requiere, ¿no?, dentro del periodismo, con los errores que seguramente todavía tenemos, pero por lo menos tenemos esa visión. Por eso nos enorgullece que hoy usted nos pueda dar esta entrevista. Sabemos que se va a quedar más o menos un mes en la República Argentina y que vamos a tener incluso la posibilidad de hacerle una segunda entrevista. Pero ¿le parece, como para introducirnos en uno de los temas que vamos a charlar hoy, compartimos un video muy cortito? Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Bueno, ahí compartíamos parte de la evolución que ha tenido a lo largo de los años la desigualdad que se viene registrando en el mundo. Una desigualdad social que incluso todavía sigue creciendo y en la Argentina no estamos exentos de esta situación, doctor. ¿Por qué se da esto? La desigualdad que vivimos, siempre hubo desigualdad en la historia, pero la desigualdad que vivimos en los últimos años y las tendencias, sobre todo las tendencias, son excepcionales. Y con mucha frecuencia se saltea el tema de la desigualdad en los debates o se lo toma como un dato más. Y no es un dato más, es un dato decisivo. Yo diría que la desigualdad es la madre de la mayor parte de los grandes problemas que tiene el mundo. Por lo pronto, desigualdad significa cifras como las que ustedes dieron. Voy a agregar alguna más. Hoy se estima que 10 personas tienen una riqueza mayor a 3.500 millones de personas en el mundo entero. O sea, la tendencia es a que de 300 estemos hablando ahora de 10.
cada vez la tendencia es a que la brecha crezca, a que la distribución sea más y más desigual. El 1% de la población más rica del mundo entero tiene actualmente más que la mitad del Producto Bruto Mundial, o sea, tiene más que el 99% de la población, en términos prácticos. El 1% tiene más de la mitad del Producto Bruto Mundial, o sea, más de un 53% del Producto Bruto Mundial, lo que quiere decir que tiene más que el 99%. Y la tendencia es a que ese 1% vaya aumentando su participación en el Producto Bruto Mundial, y el 99%, incluidas las clases medias, las pequeñas clases medias, los sectores trabajadores y los pobres, los sectores marginales, vayan reduciendo cada vez más su participación en el Producto Bruto Mundial. ¿Por qué la tendencia es que todavía esa brecha se acreciente más? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas, qué pautas, qué reglas de la economía global están siendo las equivocadas? Claro, hay varios mecanismos. El tema es complejo. Yo he escrito en total 66 obras y desde la primera me ocupo a fondo del tema de la desigualdad. Lo he visto en épocas en que era muy difícil escribir sobre desigualdad porque nadie era muy rechazado, digamos, claro, en los círculos de élite. Incluso no se permitía que hubiera debates mayores sobre desigualdad, molestaban a los sectores más ricos. Lo que uno observa es la influencia de varios factores. Un factor fundamental ha sido la especulación financiera en gran escala. El mundo tuvo dos grandes crisis económicas, está casi metido en una tercera. La crisis de 1930 de Wall Street, que derrumbó la economía mundial y que fue el prolegómeno de los grandes disturbios sociales que llevaron al peor régimen de toda la historia, el nazismo. Y la gran quiebra de la economía mundial del 2008-2009, cuando se cayó Wall Street, se cayeron los 5 principales bancos del mundo, quebraron la mayoría de ellos, y esa crisis, según un informe del Congreso de Estados Unidos se derrumbó totalmente la economía, la desocupación se triplicó, y en América Latina se hundió el Producto Bruto latinoamericano, murieron más de 500.000 de chicos inmediatamente como consecuencia de los descalabros que produjo la crisis. Y el informe del Congreso de Estados Unidos, oficial, sobre la crisis, dice fue una crisis de especulación. Grandes decisores financieros y económicos tomaron decisiones que hundieron la economía americana, que era el centro, y la economía mundial a través de la especulación de la burbuja de las hipotecas y de las burbujas de los derivativos. La burbuja de los derivativos financieros fue inventar uno tras otro productos financieros que no tenían base patrimonial. El único objetivo era acumular riqueza por parte de los que inventaban y conducían la especulación con esos productos financieros. Y el otro, la burbuja de las hipotecas, era vender viviendas sin el respaldo matrimonial de ningún tipo y con una letra pequeña que decía que si los compradores, que en muchos casos fueron pobres y mediana y pequeña clase media, no pagaban, inmediatamente perdían su vivienda. Y se formaron grandes paquetes de deuda hipotecaria con los que se iba especulando. No entro en la complejidad del fenómeno por la falta de tiempo, pero claro, el Papa lo definió muy bien en aquella época, el Papa Francisco,
y se está predominando en el mundo la codicia avariciosa, a un nuevo tipo de codicia avariciosa, el peor, la peor forma de la codicia. Esto es súper notable, ¿no? Los pocos se quedaron con los ahorros en gran escala de los pequeños accionistas de los bancos y con las casas y con los ahorros y con embargos totales a gran parte de las pequeñas y medianas clases medias de la economía. Un solo ejemplo. En esa época el New York Times publicó un artículo sobre el presidente de Lehman Brothers, el tercer banco del mundo, que fue uno de los que quebró y que llevaba 150 años de existencia, o sea, hasta que vino esta caterva de Frankenstein, especuladores, no había sucedido eso, y le pregunta, y el reportaje le narra como en el Congreso de los Estados Unidos se lo cita a este señor, y se le dice, usted hundió un banco que tenía 150 años de existencia y usted ganó en los últimos 5 años 500 millones de dólares. ¿Cómo se juntan las dos cosas? Este hombre jugaba, como otro de los grandes banqueros y financieros, a maximizar las ganancias a corto plazo del banco porque él cobraba un porcentaje importante de la ganancia a corto plazo. Entonces no le importaba nada que se hundiera el banco, que se hundiera la economía, que se hundiera el mundo, como sucedió, porque él iba a maximizar su propia ganancia personal. Lo que el New York Times publicó como titular fue: ejecutivo se necesita, no se precisa ser competente, $20.000 por hora. Este hombre ganaba $20.000 por hora en base a especular con los activos del tercer banco del mundo. La especulación financiera fue una de las razones de la creación de las grandes desigualdades. Una segunda razón importantísima son los monopolios y los oligopolios. Y se los ha visto trabajar en la pandemia. Y aquí en la Argentina, doctor, no sé si usted está siguiendo de cerca. No perdieron todos en la pandemia. Los grandes multimillonarios se hicieron mucho más ricos durante la pandemia, porque los monopolios que controlaban buena parte de la entrega de bienes en un periodo de restricciones tan serias como que se dependía totalmente de esos monopolios para que a través de el ejército de trabajadores muy pobres y expuestos que mandaron a entregar los productos a las casas, se pudiera subsistir. Y cobraron por esos productos lo que quisieron. Y dejaron instaladas todas las bases para una economía inflacionaria, y los monopolios y los oligopolios están haciendo estallar la inflación. Son parte central del aumento continuo de los precios en Estados Unidos. La inflación es el 8%, la mayor en los últimos 50 años. En Europa el 9%, la mayor también en los últimos 50 años. Y uno de los componentes centrales es que la producción de bienes fundamentales para toda la población del mundo está en manos de unos pocos monopolios que hacen lo que quieren con eso. Bueno, y esto trasladado a la República... subir el precio de las materias primas de los alimentos. Esto trasladado a la República Argentina, doctor. Una tercera y última razón en esta respuesta a vuestra excelente pregunta muy rápida es que los muy ricos no pagan impuestos. Reclaman al Estado cada vez que les quiere poner algún impuesto. Bueno, aquí se generó... Las grandes transnacionales mundiales pagan menos del 2 o el 3% de impuestos porque tienen divididas sus operaciones en el mundo de modo tal que declaran los impuestos en los paraísos fiscales, no en los lugares donde venden la mayor parte de su producción. En este mismo momento, la ministra de Economía de los Estados Unidos, una economista muy virtuosa y muy respetada, lanzó una gran iniciativa para cobrarle impuestos a las transnacionales. Espera recaudar no menos de 1.500 millones de dólares si logra hacerlo, que se usarían para gasto social, para ayudar a los pobres. Bernardo, estas tres razones van empobreciendo cada vez más.
Sí, yo decía, en la Argentina la situación no es muy diferente. Se dice que unas 30 empresas son las que producen los alimentos que consumimos en toda la República Argentina. ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias para poder romper con aquellos que siguen manejando los hilos de la economía, que en definitiva no están en el poder ejecutivo de turno, sino detrás de esos oligopolios o esos monopolios, ¿no? El gran poder económico. Claro, le agrego, mi querida amiga, una cuarta dimensión más de la desigualdad, de las causales de la desigualdad, porque tiene que ver con su pregunta, que es la corrupción. El gran poder económico de estos grupos financieros les permite tener a su disposición un poder mediático excepcional. Hoy los muy ricos del mundo no se van a jugar al golf, se van a comprar cadenas de televisión, periódicos, a tener un poder mediático que los acompañe, que los respalde cuando niegan que haya tanta desigualdad, que haya tanta pobreza, cuando niegan el cambio climático, cuando niegan el efecto espantoso de estas grandes desigualdades. Y con ese poder mediático y su poder económico, compran poder político, ¿no? Inciden muy fuertemente en el poder político, financian campañas electorales, eligen candidatos, montan campañas de desinformación cuando puede haber un presidente o un estadista que los puede enfrentar por valores morales y de querer defender a la población. Y todo ese poder acumulado hace muy difícil la práctica de políticas que frenen la especulación financiera, que frenen los monopolios, que regulen totalmente los monopolios, que frenen la corrupción misma. Y una derivación de todo esto es que ese inmenso poder económico ha hecho bajar los salarios de todas las personas, salvo los muy encumbrados, que trabajan por salario de la economía. La OIT lo denuncia permanentemente, el porcentaje de participación de los asalariados en el Producto Bruto Mundial viene bajando a gran velocidad y sube el de los muy ricos. Sí. Además, otro agregado más, tratan de destrozar los sindicatos, ¿no? En un país como Estados Unidos, el sindicato no agrupa al menos del 10% de la población en el sector público, en el sector privado al menos del 5% de la población, porque los grandes monopolios no permiten que se formen los sindicatos. Libran una lucha campal contra el que se formen los sindicatos. Cuanto más débiles los sindicatos, menos capacidad de negociación y más crece la parte de los muy ricos en la distribución general del ingreso. Ahora, usted me preguntará, ¿se puede luchar contra todo esto? Sí. Sí, sí. Y la pregunta es también, hemos hablado mucho de que la desigualdad ha crecido en los últimos años, pero para aquellas personas o familias que están esperanzadas en que pueda mejorar su situación, siempre a través del trabajo, bueno, muchas veces lastimosamente observamos cómo optan por buscar eso que no tienen en otros países, desarrollarse en otros lugares. Para esas personas que hoy tienen una esperanza en que esto se pueda revertir, ¿es posible? Yo estoy lleno de esperanzas, ¿no? Me ha invitado ahora el canal Encuentro a hacer un programa exclusivamente llamado Buenas Noticias, un especial con las buenas noticias de Clixor. Porque yo soy un economista lleno de esperanza. ¿Por qué tengo esperanza? En primer lugar, porque se puede hacer totalmente diferente. Porque los países que tienen menos desigualdad en el mundo, a sus habitantes les va mucho mejor. Hay 5 países que son los que tienen menos desigualdad, 6 países que tienen menos desigualdad en el mundo. La desigualdad se mide, coeficiente Gini, se llama la medición.
Los que tienen el coeficiente Gini más bajo son Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, Islandia también, y Nueva Zelanda. El bloque nórdico, Nueva Zelanda y algunos países europeos como Holanda y el Canadá. Pero los líderes absolutos son los países nórdicos y tienen la menor desigualdad de todos los países del mundo, 0,25 de coeficiente Gini, América Latina tiene 0,53 de coeficiente Gini. ¿Y qué pasa? ¿Cómo influye la falta de desigualdad? Maravillosamente, porque eso quiere decir que todo el ingreso fiscal, que es muy grande, el 60% de imposición fiscal, se emplea entero en políticas de democratización del acceso a la educación y del acceso a la salud pública. Y entonces todo el mundo puede cursar puede cursar gratis hasta un posgrado. Y por el otra parte tiene protección de salud total. Entonces son los países que tienen menos pobreza, virtualmente tienen cero pobreza, tienen cero corrupción, tienen cero especulación financiera, porque la sociedad controla estrictamente la especulación financiera, es considerada inmoral totalmente por la sociedad, y no tienen grandes monopolios. Son sociedades muy basadas en el cooperativismo, economías muy abiertas, hay empresas privadas, pero las empresas privadas se regulan también y se autorregulan por códigos morales muy estrictos. La distancia entre lo que gana el dueño y lo que gana la línea es 5-1, cuando esa distancia en la Argentina, en Brasil, puede ser 1000-1 actualmente, porque esas distancias vienen aumentando. Escandalosamente la clave diferencia. Es que ha habido un gran pacto en esos países entre el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil, en todas sus expresiones, y empresas privadas con altísima responsabilidad social, un gran pacto para ser igualitarios, ellos lo llaman ecualitarismo. Y saben, queridas amigas, si ustedes consultan las tablas de Naciones Unidas, las 80 tablas más importantes de Naciones Unidas, mortalidad infantil, de esperanza de vida, de todo el sistema de Naciones Unidas, los primeros en todos son los países nórdicos, donde la gente vive más años, donde casi no hay mortalidad infantil, donde hay igualdad de género la más elevada en el planeta, donde la lucha contra la corrupción ha logrado que en todas las tablas de Transparency International sean los primeros, son los mejores. En todos los planos de bienestar humano están mucho mejor, porque la base es que son sociedades igualitarias. Bernardo, toda la sociedad está empoderada para producir y está satisfecha moralmente, siente que no hay injusticias importantes. No son perfectos, pero son los más evolucionados del mundo. Totalmente. Un espejo donde estaría interesante que comiencen a verse nuestros representantes también, ¿no? Le agradecemos profundamente por su tiempo. Claramente vamos a volver a molestarlo antes que regrese a Estados Unidos. Y bueno, simplemente muchísimas gracias también por compartir este nuevo espacio que ya se está publicando en Canal Encuentro, pero que nosotros aquí en Chaco Televisión también vamos a estar como parte de la programación para toda la provincia, que es Escándalos Éticos, un nuevo ciclo que usted acaba de hacer justamente y que nosotros vamos a compartir. Muchas gracias y lo despedimos con un fuerte abrazo. Una última referencia, cuando yo les decía que soy optimista y quiero transmitir esta esperanza a todo el pueblo argentino, Finlandia, el país número 1 del mundo en materia de educación, una potencia tecnológica, según la tabla de felicidad de las Naciones Unidas, el lugar en el mundo donde la gente es más feliz, el número 1, los 5 nórdicos encabezan la tabla, pero Finlandia es el número 1. Hace 45 años atrás era un lugar totalmente atrasado, con muchísima pobreza y donde la gente se escapaba
a otros lugares de Europa para poder sobrevivir. Entonces quiere decir que se pueden cambiar los países Claro. y, no, y en procesos cortos. Si hay líderes políticos con toda la moral, y yo creo profundamente la ética, empresas privadas con responsabilidad social y sobre todo una sociedad civil movilizada. Y ustedes son parte fundamental, un medio como Radio Chaco, la televisión del Chaco, son parte fundamental de la vanguardia de una sociedad civil movilizada. Me alegro que van a transmitir el programa que hizo Encuentros conmigo, entrevisto a 5 premios Nobel que dan esperanza a todos ellos al mundo. Totalmente. Un placer tener este contacto con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por las excelentes preguntas. Bueno, la verdad que da esperanzas también lo que él dice, para lo que se espera para los próximos años y para que esta desigualdad vaya disminuyendo la brecha que actualmente hoy existe. Una brecha antimoral, básicamente, ¿no? Una desigualdad tremenda de la que daba cuenta. Y que, bueno, vamos a tener la posibilidad también de hablar de este y otros temas o de escuchar lo que Bernardo Klinsberg ha hablado con 5 premios Nobel mundiales, entre otras Rigoberta Menchú, pero claramente diferentes líderes del mundo que ha entrevistado y que vamos a tener la posibilidad de compartir nosotros en programación.